Por la mañana del domingo 28 de octubre, Derrick realizó una llamada urgente al 911, afirmando que su esposa no respondía y que estaba intentando realizarle RCP. Cuando el operador le pidió que explicara lo que había sucedido, la respuesta de Derrick careció de claridad y detalles, sin ofrecer un relato preciso de los acontecimientos que habían conducido a la emergencia. Los paramédicos llegaron al lugar en cuestión de minutos, pero a pesar de sus esfuerzos, ya era demasiado tarde. Los agentes de policía que respondieron comenzaron a evaluar la situación de inmediato, y varios detalles despertaron rápidamente sus sospechas. La escena parecía inusual e inquietante, lo que llevó a las autoridades a contactar a los detectives de homicidios para una investigación más profunda. Lo que los investigadores descubrieron en el lugar pintaba un panorama sombrío y caótico, uno que sugería con fuerza la posibilidad de un acto criminal. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. Kim Dorsey nació el 10 de octubre de 1974 en Jacksonville, Florida, hija de Dennis Dunn y Sally Ann Berendt Dunn. Desde el principio, Kim destacó no solo por su inteligencia, sino también por su sentido de determinación y su fortaleza tranquila. Creció en un hogar amoroso donde se fomentaban los logros, pero donde la humildad era igual de valorada. Amigos y familiares recuerdan a una niña con tanto coraje como gracia, alguien que podía recitar tablas de multiplicar con facilidad, pero que tampoco tenía miedo de ensuciarse las manos arreglando la cadena rota de una bicicleta. Sus compañeros de clase la recuerdan no solo como una estudiante de sobresaliente, sino como alguien que ofrecía ayuda sin que se lo pidieran. Era el tipo de estudiante que se ofrecía como voluntaria para dar tutorías a sus compañeros después de la escuela, y aún así encontraba tiempo para las actividades extracurriculares. Sus profesores la describían como inusualmente madura para su edad, enfocada y autodirigida. Los fines de semana, a menudo se veía a la familia Dunn como voluntaria en Dogwood Park, donde Kim desarrolló su amor por los animales y su comunidad. Esos días de voluntariado no consistían solo en pasear perros o limpiar senderos, sino que también eran experiencias de unión familiar basadas en la bondad y en retribuir a los demás. Sus primeros éxitos académicos y su incansable curiosidad insinuaban el camino que algún día seguiría. A mediados de la década de 1990, Kim tenía puesta la mira en una carrera en ingeniería, un objetivo ambicioso en un momento en que las mujeres seguían estando subrepresentadas en el campo. Se matriculó en la Universidad del Norte de Florida, donde siguió una carrera en ingeniería civil con un enfoque inquebrantable. Los años universitarios de Kim fueron una vorágine de sesiones de estudio nocturnas, prácticas profesionales y liderazgo estudiantil. Se convirtió en un miembro temprano y activo del Club Women in Construction, abogando por prácticas más inclusivas en los oficios de la construcción. Sus profesores notaron su fascinación por los códigos de construcción de Florida, particularmente aquellos relacionados con la resistencia a los huracanes, un tema que resonaba profundamente en un estado constantemente amenazado por la furia de la naturaleza. Después de graduarse, Kim no se detuvo simplemente tras obtener un diploma. Se presentó al riguroso examen estatal de licencia de Florida y obtuvo con orgullo su licencia de contratista general certificada, un hito importante que subrayaba su capacidad y compromiso. Pero incluso eso no era suficiente para alguien como Kim. A finales de sus 20s, fundó una firma de construcción boutique que se centraba en prácticas de construcción responsables con el medio ambiente y resistentes a tormentas. Rápidamente construyó una reputación de excelencia y pronto fue nombrada directora de capacitación, donde enseñaba a los inspectores de la ciudad a evaluar vulnerabilidades estructurales y fortalecer edificios en preparación para la temporada de huracanes. La vida profesional de Kim estaba llena de cascos, plazos intensos y recorridos por obras. Pero aún así, lograba equilibrarlo todo con una vida personal vibrante. Alrededor del año 2000, conoció a Derrick Dorsey, un bombero y paramédico de Jacksonville. Amigos y colegas dicen que la química entre ellos fue instantánea, impulsada por un amor compartido por los autos clásicos de alto rendimiento
viajes espontáneos por carretera y una profunda compasión por los animales. Derrick, conocido por su calma bajo presión y su dedicación al servicio público, igualaba la energía de Kim en todos los aspectos correctos. Conectaron gracias a su deseo mutuo de ayudar a los demás, ya fuera rescatando perros o haciendo voluntariado en refugios locales. Después de salir un par de años, Kim y Derrick se casaron y compraron una acogedora y cuidada casa de ladrillo en Eastbury Drive, en el South Side de Jacksonville. Para los vecinos, los Dorsey parecían la pareja perfecta. Organizaban barbacoas anuales el 4 de julio, prestaban herramientas a quien las necesitara y siempre tenían un saludo amistoso o una mano dispuesta a ayudar. En la superficie, todo parecía idílico. Una pareja bien compaginada, con carreras gratificantes y un fuerte sentido de comunidad. Pero detrás del alegre exterior, había algunas luchas silenciosas. Según Derrick, Kim enfrentaba periodos de depresión. Sus amigos recuerdan que a veces mencionaba problemas para dormir y un aumento de peso persistente, aunque rara vez dejaba ver cuánto le afectaba en realidad. Hablaba de ello con un sentido del humor irónico, restando importancia a los síntomas incluso mientras buscaba tratamiento profesional. A pesar del peso emocional, nunca faltaba a una sesión de entrenamiento, una visita a obra o un evento benéfico. Kim abordaba la salud mental con la misma determinación que aplicaba a todo lo demás, de frente y sin autocompasión. Para octubre de 2012, parecía que finalmente todo se había estabilizado en un ritmo cómodo. Kim acababa de terminar la implementación de un nuevo programa de entrenamiento. Derrick había cambiado recientemente a turnos de 24 horas en la estación de bomberos, y la pareja había hecho planes tentativos de pasar un fin de semana tranquilo en la playa, una vez que la temporada de huracanes hubiera terminado. La vida, al parecer, iba en ascenso. Luego llegó el fin de semana que lo cambió todo. En la mañana del sábado 27 de octubre de 2012, Derrick besó a Kim antes de irse alrededor de las 7 a.m. para cubrir un turno largo. Era rutina. Nada parecía fuera de lugar. Cuando regresó a casa la mañana siguiente, el domingo 28 de octubre, poco después de las 8 a.m., esperaba encontrar a Kim aún en la cama. Su dormitorio tenía gruesas cortinas opacas, así que dentro reinaba casi la oscuridad total. Pero lo que encontró allí no solo era inesperado, era devastador. Derrick llamó de inmediato al 911, informando que su esposa no respondía y que le estaba administrando RCP. Cuando el operador le preguntó qué había pasado, su respuesta fue vaga y poco específica. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Los oficiales de policía en la escena comenzaron a evaluar la situación de inmediato, y lo que vieron levantó señales de alerta. El dormitorio mostraba indicios de que no se trataba de una muerte natural. Se llamó a los detectives de homicidios. Las primeras estimaciones del médico forense revelaron que Kim había muerto aproximadamente 24 horas antes de la llamada al 911, alrededor del mismo momento en que Derrick había salido a trabajar la mañana anterior. La escena del crimen contaba una historia caótica y escalofriante. En la cocina surgieron más pistas extrañas. Los cajones habían sido arrancados y su contenido arrojado por todas partes. Los mandos a distancia y un teclado de un sistema de sonido envolvente estaban inexplicablemente amontonados en el fregadero. Parecía como si alguien hubiera estado buscando algo, tal vez objetos de valor o tal vez otra cosa. Y aunque la puerta principal no mostraba signos de entrada forzada, había un detalle extraño que llamó la atención de los detectives. Una estatua cerámica de un perro que solía estar erguida junto a la entrada había sido derribada. Era sutil, pero suficiente para sugerir movimiento o una salida apresurada. La policía llegó rápidamente a una teoría de trabajo. Esto no fue un robo al azar. La ausencia de entrada forzada sugería que Kim o bien dejó entrar a su atacante voluntariamente, o bien que la persona ya tenía acceso a la casa. Dadas las circunstancias rodeando la trágica muerte de Kim Dorsey, no fue inesperado que su esposo, Derek Dorsey, se convirtiera en la primera persona a la que acudieron los detectives. Como la última persona conocida que vio a Kim con vida y quien la descubrió, su cronología,
Sus acciones y su relación con su esposa quedaron bajo escrutinio inmediato. Fue llevado al departamento de policía de Jacksonville para ser interrogado formalmente poco después de que comenzara la investigación inicial. Los detectives abordaron la entrevista de manera metódica, con el objetivo de comprender los movimientos y el comportamiento de Derek durante el fin de semana en cuestión. Estaba calmado, cooperativo y parecía dispuesto a compartir información. Cuando se le pidió que relatara los días previos al incidente, Derek proporcionó un relato aparentemente sencillo. El viernes, Kim había salido de la casa por unas horas para hacer mandados, lo que incluía una salida de compras. Esa noche, se quedaron en casa, pidieron comida y vieron una película juntos. Una noche tranquila y sin incidentes según su descripción. Derek explicó que tenía que trabajar un turno de 24 horas que comenzaba temprano el sábado por la mañana. Salió de la casa alrededor de las 7 de la mañana y condujo hasta la estación de bomberos asignada, ubicada en las afueras del norte del condado. La estación estaba a aproximadamente 15 millas de su casa, y aunque no era una zona remota, era conocida por tener una recepción irregular de teléfonos móviles. Afirmó haber intentado contactar a Kim varias veces durante el día, pero sus llamadas no lograban conectarse o se caían a mitad de la comunicación. Terminó su turno a las 8 de la mañana del domingo y condujo directamente a casa, solo para descubrir lo que describió como una escena devastadora y surrealista. A primera vista, el relato de Derek parecía coincidir con los hechos básicos disponibles para los detectives. Su historia coincidía con su horario de trabajo, y las cronologías iniciales no presentaban inconsistencias evidentes. Sin embargo, había un detalle que los detectives consideraron desconcertante. Derek, un socorrista experimentado con años de experiencia en el campo, había hablado de manera desorientada y casi incoherente durante la llamada al 911. A los investigadores les pareció extraño que alguien tan entrenado para situaciones de crisis reaccionara de una manera tan dispersa. Esta discrepancia generó preguntas. ¿Era angustia emocional? ¿Estaba ocultando algo? ¿O estaba posiblemente involucrado de alguna manera? A medida que avanzaba la entrevista, los detectives orientaron la conversación hacia su matrimonio. Derek describió su relación con Kim como poco convencional pero consensuada. Según él, años atrás habían acordado mantener una especie de relación abierta, permitiendo que ambos exploraran conexiones fuera del matrimonio. Sin embargo, dijo que Kim había abandonado ese estilo de vida después de la muerte de su madre, que ocurrió aproximadamente entre 3 y 4 años antes. Explicó que Kim había afrontado esa pérdida con mucha dificultad, lo que la llevó a buscar apoyo de salud mental. Como parte de su tratamiento, comenzó a tomar medicamentos recetados que, si bien eran efectivos, tenían efectos secundarios, incluido el aumento de peso. Derek señaló que estos cambios pudieron haber afectado la percepción que Kim tenía de sí misma, aunque ella continuaba desempeñándose en su carrera y en su vida diaria con su disciplina característica. Si bien se informó que Kim había terminado su implicación con otras personas, los detectives necesitaban saber si Derek había hecho lo mismo. En muchas investigaciones, las relaciones tensas o los enredos románticos se convierten en hilos cruciales. Derek admitió que actualmente estaba saliendo con otra mujer. Esto generó preguntas naturales. ¿Se había enamorado de otra persona? ¿Quería salir del matrimonio? ¿Existía algún posible motivo financiero? Cuando los detectives preguntaron si Kim tenía una póliza de seguro de vida, Derek respondió que no. Esto eliminó un posible incentivo, pero la investigación no terminó ahí. Los detectives evaluaron más de cerca la coartada de Derek. El tiempo de viaje desde su estación de bomberos hasta la casa era de aproximadamente 30 minutos en cada dirección, lo que significaba que un viaje de ida y vuelta tomaría cerca de 1 hora. Interrogaron a sus compañeros bomberos, quienes confirmaron que Derek había estado presente en la estación durante la totalidad de su turno. La estación era pequeña, del tipo donde es difícil pasar desapercibido al entrar o salir. Sus testimonios coincidían con el suyo, confirmando que Derek tenía lo que los investigadores suelen llamar una coartada hermética. Este hallazgo obligó a los detectives a ampliar su enfoque. Aún así, la sospecha persistía. Triángulos amorosos, celos y promesas rotas han desempeñado un papel prolongado en tragedias domésticas. Los investigadores consideraron si la novia de Derek podría haber tenido un motivo.
quizás impulsado por el resentimiento o una promesa de divorcio no cumplida. Pero después de una entrevista exhaustiva y una revisión de su paradero, ella también fue descartada como sospechosa. Tenía una coartada sólida para el período de tiempo en cuestión. Con Derek y su novia efectivamente descartados, los detectives regresaron a la residencia Dorsey para un nuevo examen de la escena del crimen. A veces, una segunda revisión puede revelar cosas que pasaron desapercibidas en la primera oleada de actividad. Esta vez trajeron a analistas conductuales y expertos forenses para ayudar a reconstruir la secuencia de los hechos. Estos especialistas ofrecieron nuevas perspectivas. Su tarea era determinar el punto de origen, el momento en que comenzó el enfrentamiento. Según sus hallazgos, la confrontación probablemente comenzó en el piso de arriba, donde unos tacos de billar normalmente guardados en un estante habían sido tomados y utilizados. El cuchillo, posteriormente recuperado de la cocina, formaba parte de un juego que se encontraba en un cajón que no estaba a la vista. Estos detalles sugerían de manera contundente que el perpetrador no era un desconocido. Era alguien familiarizado con la distribución de la casa. Alguien que había vivido allí en algún momento, o que había pasado suficiente tiempo en la casa como para saber dónde se guardaban las cosas. Eso por sí solo cambió la dirección de la investigación. Si la persona responsable tenía conocimiento íntimo del hogar, entonces era muy probable que tuviera una conexión personal con la familia Dorsey. Más revelador aún, los investigadores ya habían recuperado una muestra de ADN de la escena que creían pertenecía al agresor. Ahora necesitaban comparar esa muestra con individuos conocidos que habían estado dentro de la casa. Los detectives presionaron a Derek para obtener nombres. ¿Quién se había quedado antes en su hogar? ¿Quién tenía acceso a la propiedad cuando él no estaba? Resultó que Derek, además de ser bombero, también trabajaba como contratista general y con frecuencia empleaba a jornaleros y subcontratistas. Algunos de estos trabajadores, especialmente en tiempos difíciles, incluso se habían quedado temporalmente en la residencia Dorsey. A medida que los detectives profundizaban en la creciente red de personas que alguna vez habían pasado por el hogar de los Dorsey, un nombre surgió repetidamente: Lance Kirkpatrick. Derek Dorsey informó que Lance era alguien con quien había trabajado previamente en varios trabajos de contratación. Con el tiempo, los dos desarrollaron lo que Derek describió como una amistad casual, nacida más del trabajo compartido que de una cercanía personal. Pero cuando Lance atravesó una mala racha, Derek hizo lo que había hecho con otros en el pasado. Le tendió una mano. Deseando ofrecer estabilidad a alguien que estaba pasando dificultades, Derek permitió que Lance viviera en su casa durante varios meses. Al principio, las cosas fueron cordiales. Lance era callado, respetuoso, y ayudaba con pequeñas reparaciones y recados. Pero ese arreglo comenzó a deteriorarse cuando Lance, según informes, empezó a beber más en exceso. Según Derek, el cambio en el comportamiento de Lance se volvió notable. Ya no era el huésped tranquilo, sino alguien que traía tensión al hogar. Finalmente, las cosas llegaron a un punto en el que Derek tuvo que pedirle que se fuera. Derek afirmó que la decisión no fue tomada a la ligera, pero Kim se había sentido cada vez más incómoda, y la paz en el hogar había comenzado a deteriorarse. Cuando los investigadores preguntaron dónde había estado Lance ese fin de semana, Derek dijo que, hasta donde él sabía, Lance había estado en un bote en el Océano Atlántico, lejos de Jacksonville, y presumiblemente sin acceso a un vehículo o forma de volver. Esta coartada, aunque difícil de verificar de inmediato, generó dudas entre los detectives. Era vaga y carecía de una ubicación concreta o confirmación de testigos. Aún así, sin evidencia sólida que lo situara en la escena del crimen, tenían que seguir adelante. El segundo individuo que mencionó Derek fue alguien llamado Joshua V., otro hombre al que había ayudado durante su trabajo secundario como contratista general. Al igual que con Lance, Derek ofreció a Joshua tanto empleo como alojamiento temporal. Joshua vivió en su hogar durante un tiempo, aunque el acuerdo acabó desmoronándose debido a desacuerdos, probablemente choques de personalidad o expectativas distintas. Aunque Joshua se mudó, Derek continuó ofreciéndole trabajos ocasionales realizando tareas pequeñas o labor manual. Según Derek, tenía planes de reunirse con Joshua la mañana de la muerte de Kim. De hecho,
Derek explicó que después de terminar su turno de 24 horas en la estación de bomberos el domingo por la mañana, se suponía que debía encontrarse con Joshua en una tienda de conveniencia local. Habían acordado verse allí para que Joshua pudiera unirse a él en un nuevo proyecto laboral. Pero Joshua nunca apareció. Ese detalle encendió una señal de alerta para los investigadores. Si Joshua estaba ansioso por trabajar y necesitaba el dinero, ¿por qué no se presentaría a una reunión programada con alguien que le ofrecía un empleo? Ahora, bajo una sospecha creciente, Joshua V. fue localizado y llevado para ser interrogado. Durante la entrevista, los detectives lo presionaron sobre su paradero durante el fin de semana. Joshua afirmó que había pasado todo ese tiempo de fiesta en su casa con amigos, añadiendo que no había salido de su casa durante las horas en que ocurrió el crimen. Luego, los detectives cambiaron de rumbo y preguntaron si alguna vez había tenido una relación romántica con Kim Dorsey. Joshua negó cualquier relación de ese tipo. Sus respuestas fueron relativamente directas, hasta que los detectives le informaron que Kim había fallecido. En ese momento, la conducta de Joshua cambió drásticamente. Comenzó a llorar, visiblemente alterado, aparentemente abrumado. Pero los detectives eran experimentados y cautelosos. Los estallidos emocionales, especialmente cuando se le informa a un sospechoso sobre una muerte, pueden ser auténticos o performativos. ¿Era culpa, shock o un intento de parecer compasivo? Independientemente de ello, el protocolo requería una muestra de ADN, la cual Joshua proporcionó voluntariamente. Cuando llegó el análisis forense, mostró de manera concluyente que el ADN de Joshua V. no coincidía con la muestra recuperada en la escena. Eso lo eliminó como sospechoso y no acercó más a la policía a resolver el asesinato de Kim Dorsey. Decididos a no pasar por alto ninguna posibilidad, los detectives regresaron a Derek Dorsey y solicitaron una lista completa de todas las personas que habían vivido o pasado tiempo significativo en la casa de los Dorsey en los últimos años. Este proceso fue extenso. Se verificaron nombres, se realizaron entrevistas y se recolectaron y analizaron muestras de ADN uno a uno. Todos fueron descartados. O bien sus coartadas fueron verificadas, o su ADN no coincidía con la evidencia forense. Aún buscando claridad, el equipo de investigación decidió revisar la escena del crimen con el propio Derek acompañándolos. Caminar por la casa con alguien que conoce su distribución puede ofrecer percepciones sutiles pero críticas. Mientras se movían por la cocina, Derek señaló la parte más extraña de la escena. 4 controles remotos, parte del sistema de sonido envolvente del hogar, habían sido arrojados al fregadero. Los controles estaban empapados, probablemente dañados irreparablemente. Para los detectives experimentados, esto no era un acto aleatorio. Parecía calculado. Quien hubiera hecho esto quizás intentaba borrar huellas dactilares o ADN, creyendo que el agua podría destruir evidencia forense. Ese nivel de precaución sugería que el intruso no solo conocía la casa, sino también lo que podría usarse en su contra en una investigación. Aún más intrigante, cuando Derek encendió el televisor durante la revisión, comenzó a reproducirse una película. Un título que juró nunca haber visto. Esto generó una posibilidad escalofriante. ¿Había permanecido la persona responsable dentro de la casa después de cometer el crimen? ¿Podría haber visto tranquilamente una película en la sala, tal vez para reagruparse o esperar el momento adecuado para irse? Ese recuerdo activó otra memoria en la mente de Derek. El viernes por la tarde, aproximadamente 12 horas antes de la hora estimada de la muerte de Kim, un técnico había visitado la casa para reparar problemas continuos con su sistema de entretenimiento. Había problemas con los controles remotos, y Derek había llamado a la compañía para programar una visita. El técnico vino, completó las reparaciones y se fue. Pero, ¿habría regresado? Los investigadores localizaron rápidamente al técnico. Durante la entrevista, notaron que tenía cortes visibles en las manos. Cuando le preguntaron, dijo que las lesiones eran relacionadas con el trabajo. Típicas para alguien que trata con cables, herramientas y bordes afilados a diario, negó cualquier participación en el crimen y fue cooperativo durante todo el proceso, incluso aceptando someterse a una prueba de ADN. Cuando llegaron los resultados, su ADN no coincidía con el encontrado en la casa de los Dorsey. El caso parecía estancarse.
hasta que una búsqueda rutinaria en la base de datos policial arrojó un informe altamente relevante. Una denuncia relacionada con un vehículo clasificada como uso autorizado temporal. Ese es un término legal para una situación muy específica, cuando a alguien se le da permiso para usar un coche, pero luego no lo devuelve según lo acordado. El informe había sido presentado solo 17 horas antes de la muerte de Kim. ¿La denunciante? Una joven. ¿La persona a quien permitió usar su vehículo? Lance Kirkpatrick. Lance le había dicho a Derek que estaría en un bote ese fin de semana, pero el informe policial pintaba una imagen muy diferente. La mujer que presentó la denuncia dijo que ella, Lance y algunos otros habían estado en una fiesta el viernes por la noche. En algún momento de la velada, Lance se ofreció a salir a comprar bebidas. Ella le prestó su coche, una decisión que pronto lamentaría, porque él nunca regresó. Esta revelación reabrió el caso bajo una luz completamente nueva. La coartada marítima de Lance ahora parecía cada vez menos confiable. Los detectives cambiaron de enfoque. La siguiente pregunta lógica. ¿Había pasado ese coche, el último visto en manos de Lance, cerca de la casa de Kim Dorsey? Cuando los agentes de la ley llegaron a la escena, sus responsabilidades se extendían mucho más allá de asegurar el área y recolectar evidencia física. Uno de los componentes más vitales de cualquier investigación, especialmente una que involucra un posible homicidio, es hablar con quienes podrían haber visto u oído algo sospechoso. Así que, como parte de sus primeros pasos procesales, los agentes de patrulla comenzaron a recorrer el vecindario. Llamaron a puertas, hablaron con residentes y formularon una serie de preguntas. ¿Habían visto un coche desconocido? ¿A un extraño merodeando? ¿Algún ruido o interrupción? Un vecino, que vivía a solo unas casas de distancia de los Dorsey, le dijo a un oficial que había notado un pequeño SUV azul estacionado frente a la casa de los Dorsey en la mañana del incidente. El vehículo le llamó la atención, no por un comportamiento abiertamente alarmante, sino simplemente porque no era uno de los coches habituales en esa tranquila calle suburbana. La descripción coincidía exactamente con la marca y el color del vehículo que Lance Kirkpatrick había sido visto conduciendo, y que, según un informe reciente, había sido tomado sin ser devuelto después de la fiesta de la noche anterior. Unos días después, los investigadores recibieron una pista crucial que redujo dramáticamente su enfoque. Se había recuperado un video de vigilancia de un sistema de seguridad doméstico ubicado a pocos metros de la residencia de los Dorsey. La marca de tiempo en el video era estremecedora. Aproximadamente a las 6:30 de la mañana del día en que Kim Dorsey perdió la vida, el pequeño SUV azul era claramente visible, estacionado directamente frente a su casa. El automóvil permaneció allí un breve rato antes de desaparecer del encuadre. Esta evidencia visual era la pieza faltante del rompecabezas. Una vez confirmada, Lance Kirkpatrick dejó de ser simplemente una persona de interés. Se convirtió en el principal sospechoso. Para localizarlo, los detectives volvieron a comunicarse con la mujer que originalmente había prestado el vehículo a Lance en la fiesta del viernes por la noche. Ella explicó que después de que Lance salió con el vehículo, no lo había visto nuevamente y no tenía idea de dónde podría estar. Sin embargo, proporcionó otra pista valiosa. Un amigo de Lance llamado Brian Kefir. Ella creía que Brian podría saber a dónde había ido Lance después de la fiesta. Los investigadores no perdieron tiempo. Brian fue detenido para ser interrogado y llevado a la comisaría para una entrevista formal. Al principio, Brian parecía cooperativo. Explicó que él también había estado en la misma fiesta donde desapareció el SUV. Cuando le preguntaron sobre su participación, Brian fue rápido en aclarar que él no había sido quien se llevó el vehículo, pero sí estaba preocupado cuando Lance desapareció. De hecho, dijo que había pasado gran parte de la noche recorriendo la ciudad en taxi tratando de encontrar a Lance. Dijo que no tuvo éxito hasta el día siguiente. Cuando finalmente encontró a Lance, dijo que parecía agotado, desaliñado. Tenía una herida notable en uno de sus brazos. Pero no fue solo el estado físico de Lance lo que perturbó a Brian, fue lo que dijo después. Según Brian, Lance confesó en términos vagos pero profundamente inquietantes. Supuestamente le dijo algo como: «Voy a ir a la cárcel». No elaboró mucho al principio,
Pero luego comenzó a mencionar cosas que solo alguien directamente involucrado sabría. Detalles que aún no se habían hecho públicos y que habrían sido imposibles de inventar para un externo. Su tono era plano, no dramático. No era una presunción. Era más bien una aceptación resignada. Brian dijo que, aunque quedó atónito por lo que estaba escuchando, no sabía qué hacer en ese momento. Inicialmente no fue a la policía, inseguro de qué era verdad y qué podría haber sido exageración alimentada por el alcohol. Los detectives sabían que las confesiones pueden surgir de muchos lugares. A veces la culpa supera la necesidad de secreto. Otras veces, sustancias como el alcohol sueltan la lengua. Pero el relato de Brian era lo suficientemente serio como para justificar una acción inmediata. En este punto, había dos posibilidades. O Lance Kirkpatrick era el perpetrador, o Brian Kefir sabía más de lo que admitía, posiblemente implicándose a sí mismo. Pero entonces Brian proporcionó algo inesperado. Les dijo a los detectives que Lance se estaba escondiendo en el ático de su casa. Esa sola admisión lo cambió todo. Los oficiales se movieron rápidamente. Un equipo fue enviado a la casa de Brian. Allí, escondido en un espacio de ático estrecho y polvoriento, encontraron a Lance Kirkpatrick. No se resistió al arresto. De hecho, parecía inquietantemente tranquilo, como si ya hubiera aceptado que su libertad había terminado. De vuelta en la comisaría, Lance fue colocado en una sala de entrevistas y cuestionado sobre su relación con la familia Dorsey. Admitió que había conocido a Derek Dorsey durante bastante tiempo. Habían trabajado juntos en construcción e incluso había vivido en la casa de los Dorsey durante un periodo difícil de su vida. Ese arreglo le dio conocimiento de los hábitos de la familia, incluida la distribución de la casa y el horario rotativo de Derek como bombero. Lance confirmó que sabía que Derek no estaría en casa ese sábado. Estaría en un turno de 24 horas. Eso significaba que Kim estaría sola en casa. Cuando se le preguntó directamente sobre su relación con Kim, Lance sostuvo que nunca hubo problemas entre ellos. Pero antes de que los investigadores pudieran profundizar, Lance solicitó un abogado. La entrevista se detuvo abruptamente. Sin confesión verbal ni cooperación, los detectives se vieron obligados a depender completamente de la evidencia forense. Aquí fue donde la tecnología y la ciencia intervinieron. Los investigadores obtuvieron una muestra de ADN del padre de Lance y la compararon con el ADN recogido en la escena del crimen. Los resultados fueron definitivos. La coincidencia de ADN familiar no dejó lugar a dudas. El perfil genético de Lance Kirkpatrick coincidía con el material biológico recuperado de la casa de Kim Dorsey. Esto no solo confirmó su presencia en la escena, sino que además descartó de forma definitiva a Brian Kefir, cuyo nombre ahora podía quedar limpio. Uniendo todo lo que habían aprendido, los detectives creían que Lance había sido estratégico y premeditado en sus acciones. La línea de tiempo era condenatoria. Después de salir de la fiesta el viernes por la noche con el vehículo prestado, desapareció hasta el día siguiente. Las imágenes de vigilancia lo mostraron cerca de la casa de Kim Dorsey temprano esa mañana. Sabía dónde estaba escondida la llave de repuesto. Debajo de una estatua decorativa de un perro de cerámica junto a la entrada principal. Conocía lo suficiente a los Dorsey como para anticipar sus rutinas. Entró en silencio, pero se cree que Kim escuchó o percibió su presencia. Lo que ocurrió dentro de la casa sigue siendo en parte desconocido, encerrado tras el silencio. A pesar de la abrumadora evidencia, Lance Kirkpatrick inicialmente se declaró no culpable. Se negó a admitir responsabilidad en las primeras etapas del proceso legal. Pero casi 2 años después de la muerte de Kim, cuando el caso se acercaba a juicio, cambió de rumbo. Finalmente admitió haber causado la muerte de Kim, pero afirmó que no había sido intencional. Su versión de los hechos describía el incidente como un trágico accidente que surgió en un momento acalorado. Insistió en que no había ido a hacerle daño a Kim y que las cosas se habían intensificado de formas que no había previsto. Durante las audiencias del juicio, Lance presentó una imagen de sí mismo como un amigo cercano de los Dorsey. Dijo que Kim incluso lo había ayudado a entrenar físicamente. Supuestamente iban juntos al gimnasio varias veces por semana y, ocasionalmente, tomaban algo. Después describió su relación como amistosa, casual y basada en apoyo mutuo.
Sin embargo, bajo el contrainterrogatorio, estos comentarios generaron más preguntas que respuestas. En particular, admitió que el DVD que se encontró reproduciéndose en el sistema de entretenimiento de la casa de los Dorsey le pertenecía. Esa pieza de evidencia, inicialmente desconcertante, ahora tenía sentido. Los investigadores creían que se había quedado dentro de la casa después del crimen, posiblemente viendo la película, posiblemente tratando de decidir qué hacer después. En cuanto a por qué no llamó al 911, Lance afirmó que entró en pánico. Dijo que estaba abrumado, asustado y sin saber qué hacer. En lugar de pedir ayuda, huyó de la escena, dejando atrás un rastro de evidencia que eventualmente lo llevaría ante la justicia. Estaba frenético, no sabía qué hacer, estaba asustado, dijo Kirkpatrick al tribunal, con la voz baja e inestable. Solo me senté y estaba esperando a la policía. Sus palabras, aunque simples, fueron pronunciadas con una mezcla visible de ansiedad y cansancio. Para algunos, sonó arrepentido. Para otros, evasivo. La sala del tribunal, ya cargada de emoción, se volvió aún más silenciosa. Pero fue el contrainterrogatorio lo que realmente puso a prueba la versión de Kirkpatrick. El fiscal, decidido a responsabilizarlo ante los ojos del jurado, comenzó a presionarlo con fuerza. Pieza por pieza, el Estado buscó resaltar contradicciones en el testimonio de Kirkpatrick, señalando inconsistencias entre lo que les había dicho a los detectives y lo que ahora estaba diciendo en el tribunal. En ocasiones, Kirkpatrick parecía confundido. En otras, a la defensiva. Sus respuestas carecían de claridad. Y mientras la fiscalía hilaba los hechos del caso, su acceso al vehículo robado, su conocimiento previo del horario de Derek Dorsey, la llave escondida, los mandos dañados y el DVD que admitió que era suyo, se volvió más difícil para el jurado ignorar la creciente lista de verdades inquietantes. Entonces llegó la pregunta final y punzante. ¿Qué castigo cree usted que merece por lo que le ocurrió a Kim Dorsey? Durante un largo momento, hubo silencio. Todas las miradas se dirigieron al estrado de los testigos. Kirkpatrick, ahora visiblemente afectado, bajó la mirada antes de responder. «Soy culpable», dijo suavemente, con la voz entrecortada. «No sé qué quiero ahora mismo». Su respuesta fue tanto una admisión como una evasión. Aunque reconocía su culpabilidad, todavía evitaba decir cómo creía que debía ser la justicia. Fue un momento que encapsuló gran parte del juicio. Capas de ambigüedad emocional, fracaso personal y pérdida irreversible. Tras días de deliberaciones y testimonio, el jurado regresó con su recomendación de sentencia en mayo de 2015. Aunque la fiscalía había buscado la pena de muerte, el jurado finalmente optó por la misericordia en lugar del castigo capital. Recomendaron 3 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. El juez aceptó su recomendación, y Lance Kirkpatrick fue oficialmente sentenciado a pasar el resto de su vida tras las rejas. Tras la sentencia, el esposo de Kim, Derek Dorsey, se levantó para hablar, con el rostro tenso y lleno de lágrimas. Kim Dorsey era mucho más que la esposa de un bombero, dijo. Era mi compañera, mi mejor amiga y la persona más fuerte que he conocido.